Vamos, señores, a Milán, Italia. Ahí se encuentra Jacobo Solano y vienes a hablarnos de una obra maravillosa que se llama La Diabla del Clan. Jacobo, ¿cómo estás? Muy buenos días, o creo que ya tarde, ¿verdad? Buenas tardes a todos ustedes ahí en el estudio, de verdad muy complacido de estar en este programa nuestras mañanas, muy contento y bueno, sí, ya de tardecita por aquí, ya aquí son las 5:20. Claro, 5:20 de la tarde, así es. Bueno, vienes a hablarnos de esta novela, La Diabla del Clan, que además se basa de unos hechos reales, del impacto de la masacre que se llevó a cabo en Aguachica, Cesar, que fueron unos pastores, esto fue en el año 2024. Cuéntanos un poquito de esta novela, de esta narrativa que nos traes. Bueno, esta novela parte de una investigación periodística que yo hice en el año cuando ocurrieron los hechos en Aguachica, y a partir de ahí empecé a recopilar todo lo que fue la información de cómo se estaba gestando todo, qué pasó. Hubo al principio mucha información cruzada, averigüé con fuentes oficiales, fuentes de bandas criminales. Yo trabajo en el periodismo haciendo investigación de esos temas, política y bandas criminales, y me atrajo mucho esa historia porque por todos los elementos que tenía. Entonces entendí que un periodista, cuando encuentra una historia, encuentra un tesoro, y seguí trabajando en ella y la convertí en una novela con elementos ficcionados para dar a conocer La Diabla del Clan, una historia muy colombiana, una historia que muestra la realidad de que vive hoy Colombia con todo el problema del narcotráfico, y sobre todo cómo está impactando en las nuevas generaciones en los territorios, en esos territorios como Aguachica, donde hay un cruce de narcotráfico para la costa, para el mar. Entonces eso fue algo importante, y por eso me atreví a hacer esta historia que es bastante impactante. ¿La Diabla tú la identificas como tal o fue uno de los personajes de ficción que tú creaste? No, La Diabla del Clan, después de la masacre de los pastores, porque la masacre de los pastores se terminó, se pudo concluir que fue una fatal confusión. Ahí no, eso no tuvo por qué suceder, pero sucedió, son cosas de la vida, porque iban detrás de la Diabla, de esta mujer, Saida Andrea Sánchez, que se movía con el Clan del Golfo en la zona de Aguachica, y era una mujer que activaba contactos con el Catatumbo, contactos con la guerrilla, con el Clan del Golfo, y sabía moverse con alias El Calvo. Pero cuando van a asesinar a la Diabla en el restaurante, se equivoca el sicario y asesina a la familia de pastores. Entonces, a partir de ahí yo descubro este personaje, empiezo a investigar sobre ella, me llegan muchas fuentes, me llegan muchas historias acerca de lo que hacía, de cómo pasó de ser víctima, porque ella le asesinan a su papá cuando era una adolescente en Gamarra, Cesar, luego es violada cuando trabaja en una casa de familia, y de ahí pasa al esquema delincuencial en toda la zona, a atracar tractomulas, a moverse en ese bajo mundo, para pasar después al narcotráfico con alias El Calvo y a exportar cocaína. Entonces toda esta historia la enlazo en una novela que da como resultado todos estos componentes, y donde ella después en Medellín ya termina con una historia que se desenvuelve prácticamente en un mes, y donde hubo casi 6 muertos. Jacobo, dentro de todas las investigaciones oficiales y no oficiales, aquí extraoficialmente, cuéntanos qué fue lo que más te sorprendió, lo que más te impactó, pues, de todo este trabajo investigativo que hicieron para crear esta obra. Bueno, me impactó mucho cómo una mujer llega a tener todos esos alcances, esas proporciones, porque a veces uno entiende que las mujeres de pronto le da un poco de miedo este tema de las mafias y de estas cosas, pero ella se fue involucrando hasta tal punto de tener un mando y de tener un control en la zona, controlaba fiscales, controlaba altos miembros de la policía, se movía con cargamentos, iba al Chocó, iba a La Guajira, iba en el Atlántico. Entonces yo no entendía cómo Colombia da estos personajes que a veces se tornan tan rudos, pero a la vez también hay allá en el fondo algo que uno dice y uno se pregunta por qué llegamos a este estado. Y sobre todo esta novela deja una lección de que a veces dicen no, que hablamos de narcotráfico, que solo escribimos de narcotráfico. No, escribimos de muchas cosas, pero el narcotráfico es un problema que está ahí y que hay que reflejarlo para que las nuevas generaciones no entren en ese negocio, porque todo el que entra al narcotráfico termina mal.
Oye, Jacobo, dale. No quería, y yo creo que tuviste un gran desafío, Jacobo, porque fue tan renombrado el caso que debió de ser un reto el no convertirlo en una crónica. Claro. O sea, tener el concepto de novela, pero con tanto lujo de detalle que no termine siendo una crónica. Imagino que ahí creativamente surgió también un proceso bastante complejo. Sí, Guillermo, ahí hay unos elementos también de ficción donde uno organiza la historia. Hay una historia base que es la investigación periodística. Yo como periodista tengo la investigación, pero yo también soy novelista. Entonces creo todo el mundo, ambiento desde cuando ella tiene 15 años, le toca irse de su pueblo porque la va a reclutar la guerrilla, le toca irse con el dolor de la muerte de su padre, cuando pasa a Huachica y se convierte en una criminal del bajo mundo, y armar todas esas historias, los personajes, todos los que la rodeaban, fue muy complicado, pero a la vez lo disfruté porque es una historia en la que uno no sé hasta cuándo pueda uno entender qué tiene todo esto, ¿no? Porque hasta cuándo vamos a llegar con todas las historias del narcotráfico. Jacobo, tú hablabas que es muy difícil en una mujer tener este tipo de actitud pero existe Griselda, la reina del sur, y este personaje. Rosario Tijeras. Rosario Tijeras también. ¿En algún momento hay algún factor que las define por igual, tal vez, que muy en común? Exactamente, que muy pocas mujeres tienen este tipo de rol en la historia. ¿Hay algo en común que tengan todas ellas? Tiene elementos de eso, o sea, Griselda Blanco. Son pocas las mujeres que han entrado en el narcotráfico, pero esta era una mujer muy rural que alcanzó a tener unos elementos muy importantes en el tráfico, pero no hasta el punto de Griselda Blanco, porque Griselda Blanco fue una mujer que se movió en altas esferas del mundo del narcotráfico, y que a veces no comprendemos cómo logró tanto poder. Esto es la nueva generación de mujeres involucradas en el narcotráfico, pero que también hacen parte de toda esta dinámica. Jacobo Solano, muchas gracias. Estaremos también muy atentos a leer esta obra, y además haces una reflexión muy buena, como lo mencionabas ahorita, con la protagonista, que pasa de víctima a victimario, y un mensaje contundente también se deja en toda esta transformación. Muchas gracias por estar con nosotros en Nuestras Mañanas. Muchas gracias a ustedes, de verdad muy amable, muy contento de conectarme con mi región, y muchas gracias por esta entrevista tan amena y tan buena. Muchas gracias. Chao, Jacobo. Chao. Jacobo, muchas gracias de verdad. Y nos deja una gran reflexión, porque lo que ustedes estaban intentando, y lo condenso, es la desnaturalización del concepto de ser mujer. Cuando la mujer está diseñada para dar vida. Ustedes dan vida. Así es. Ustedes son luz. ¿En qué momento se desnaturaliza ese ser, claro, para pasar a otro, en fin? Otro lado oscuro y gris. La verdad, a mí me dejó supremamente intrigado. Y con ganas de conocer. Con ganas de comprar y de leer, sí, porque me intrigan mucho, conociendo el caso, además, porque mediáticamente, claro, ampliamente cubierto en el país. Bien.